Hablemos de falacias con Nicola Paula Gironza, estudiante de Seguridad en el Trabajo de la Universidad Uniquindío, para la materia Pensamiento Crítico, que es dictada por el licenciado Mauricio Toro. Para abordar este tema, aprenderemos qué es una falacia, cuáles son los tipos de falacia, vamos a ver unas ejemplificaciones en el contexto laboral y en la seguridad en el trabajo, y por último, la relación de pensamiento crítico y falacias. Y dando como conclusión por qué en la seguridad en el trabajo es importante identificar las falacias teniendo un pensamiento crítico y asertivo. Ahora sí empecemos. ¿Qué es una falacia? Es una argumentación que parece estar bien hecha, pero tiene algún fallo que la vuelve incorrecta, ya sea porque no tiene una buena justificación o no hay evidencias que me digan que es verdadera o simplemente porque nos basamos en hechos que no son reales. Podemos decir que una falacia vulnera todo principio lógico, desde un razonamiento falaz o erróneo, desde un razonamiento que parece ser verdadero pero no lo es, un razonamiento incorrecto, razonamientos no válidos o también razonamientos engañosos. Ahora proseguiremos por los tipos de falacia. Entre los tipos de falacia podemos encontrar en la descalificación, que es cuando queremos desacreditar un argumento dándole menos importancia a una persona. Y esto tiene tres ejemplos. El primero es el ataque personal directo, que es descalificarlo por alguna cualidad o algo muy personal de esa persona que está emitiendo ese argumento. El segundo es una parte indirecta, que es cuando por medio de una situación especial volvemos falsa el argumento que me está generando la persona. Y por último, en envenenar el pozo, que es básicamente que no permito que la persona dé su opinión y ya le estoy haciendo que no se pueda defender. La segunda es apelar a ignorancia, que básicamente se trata de defender un argumento basándose en la idea de que nadie ha podido comprobar lo contrario. De tercero encontramos apelar a la autoridad, y eso se divide en dos, ya sea el de una persona o en consenso. El de una persona es cuando por medio del prestigio que tenga esta persona, que queremos generar una argumentación. Y la segunda es por la parte de la mayoría dice que. Entonces por eso generamos una falacia. Ahora seguimos con apelar las falacias desde la misericordia, el temor y una pregunta compleja. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de cómo buscar una aceptación de una falacia por medio de la piedad o la compasión. También tenemos la parte del temor, cuando por medio de acusaciones o por medio de amedrantamientos buscamos que la argumentación sea aceptada. Y por último tenemos una pregunta compleja, donde por medio de un interrogante damos a entender que la persona hace o no hace las cosas sin yo haber tenido una justa explicación o evidencia de lo que estoy interrogando. De séptimo encontramos accidentes y accidente inverso. Es la utilización correcta de los modos de razonamiento deductivos e inductivos. Hay dos reglas. Hay una regla que es la general para caso particular, que es cuando de algo general nos ajustamos a algo particular. Y está la parte de generación apresurada, que es cuando de algo general hacemos excepciones. Por ejemplo, cuando decimos que si un pato nació negro, entonces todos los demás patos también van a nacer negros sin mirar cuáles son los tipos de genes que hay entre ellos. Existe que cuando establezco un hecho por una causa que ha pasado inmediatamente. Entonces le doy la justificación por medio de esa causa, así no tenga nada que ver con la consecuencia que se genera. De noveno vamos a encontrar la petición de principio. También vamos a hablar de la tautología y la circularidad. Lo que busca eso es argumentar a partir de nuestro propio punto de vista, ¿sí? Buscando siempre una razón en eso. O sea, no veo una búsqueda alrededor, sino que solamente en lo que yo pienso y es lo que yo diga por la cual pasan las cosas que estoy argumentando. Premisa contradictoria, también llamada ignoratio elenchi,
es cuando yo apoyo una argumentación o una preposición, pero a su vez la contradigo con otra. La falacia equívoco, que es el número 11, consiste en utilizar una palabra o frase con distintos sentidos dentro de un mismo razonamiento. ¿Sí? Es como decir que la vida es el inicio, pero la muerte también es el inicio de otra vida. De penúltimo tenemos la ambigüedad o la anfibología. Aquí es cuando buscamos argumentar a través de cosas confusas y nuestra redacción puede llegar a ser un poco descuidada. Un ejemplo aquí tenemos los periódicos. Y por último tenemos la falsa analogía, que es comparar situaciones diferentes si se trataran de la misma. Un ejemplo de ese sería como si en Venus hay atmósfera y el ser humano en la Tierra tiene atmósfera y por eso vive en ella, entonces también podríamos vivir en Venus. Ya viendo todos los ejemplos que tenemos o todas las clases que tenemos de falacias, ahora vamos a ver amplificación en el contexto laboral y la seguridad en el trabajo. Cabe resaltar que en la seguridad en el trabajo podemos encontrar diferentes falacias debido a que estamos expuestos a incumplimientos de normatividad, quizás también a personas que llevan mucho tiempo haciendo una labor, entonces nos van a salir con argumentos poco certeros o con pocas evidencias que nos permitan generar argumentaciones válidas y específicas. Una falacia que podemos escuchar muy a menudo es los accidentes solamente le suceden a otras personas. Aquí vamos a ver una falacia de ambigüedad e ignorancia, debido a que los accidentes, pues al ser un suceso repentino, ¿cierto? Generado por la causa o por ocasión de la labor, todos estamos expuestos a ellos mientras que laboramos. En esta donde nos dice que la seguridad es responsabilidad de los ISOs, podemos encontrar una falacia de descalificación y clasificada en la parte empeñada del pozo. ¿Por qué? No permitimos que básicamente cuando nos están hablando de la seguridad dentro de la empresa, sepamos que es responsabilidad de cada uno, así la norma no le exija desde la responsabilidad de los trabajadores, sino que siempre le vamos a echar pues como la culpa a esas personas encargadas de la seguridad sin alguna argumentación diciendo la seguridad es responsabilidad de los ISOs. Esta argumentación la vamos a encontrar en personas que llevan mucho tiempo en su labor. Si he hecho esto muchas veces antes sin problema, no es necesario seguir las medidas de seguridad esta vez. Estamos hablando de pronto de una falacia de ignorancia y una premisa contradictoria. Una falacia de ignorancia al saber que todos nos podemos accidentar sin importar qué tan experimentados estemos o qué tan expertos estemos en el tema. Y la otra premisa contradictoria es porque seguramente esa persona sí se ha cuidado durante ese tiempo que lleva haciendo esa labor, sino que no lo tiene en cuenta como la importancia que le debe dar a cada proceso que él ha hecho durante su tiempo de ejecución. Otra que encontraremos, otra falacia que podemos encontrar entre muchos de nuestros trabajadores es las normas de seguridad no se aplican a mí, soy un empleado de alto rango. En realidad es una falacia de analogía y contradictoria. Falsa analogía, ¿por qué? Porque resulta que normalmente si es un empleado de alto rango, debe ser una persona que tenga muy buenos principios y más en seguridad en el trabajo. Y podemos decir que es contradictoria, ¿por qué? Porque también para yo poder llegar a un alto rango debo seguir toda la parte de normatividad y ser una persona ejemplar. Aquí voy a expresar unas falacias que vamos a encontrar quizás a diario en muchos de nuestros trabajadores cuando estemos en labor. Si he hecho esto muchas veces antes sin problemas, no necesito seguir las medidas de seguridad esta vez. O también no necesito capacitación en seguridad porque sé lo que estoy haciendo. O quizás no informar accidentes o incidentes menores es mejor para no crear problemas en el trabajo. Esta es preocupante desde la parte de seguridad en el trabajo, debido a que el no informar sobre los accidentes e incidentes puede generar problemas mayores que el no hacerlo. Ejemplo, el no informar un accidente puede llegar a acarrear una multa para la empresa o posiblemente también llegar a que en un futuro se haga un suceso fatal debido
a no haber mitigado ese accidente anteriormente. Y por último tenemos el equipo de protección personal es incómodo y no es necesario en mi trabajo. Definitivamente esta es una de las que más vamos a escuchar y es donde más debemos argumentar desde un pensamiento crítico el por qué es importante utilizar esos equipos de protección personal. No solo los trabajadores tienen falacias, también los empleadores o las personas encargadas de la parte de seguridad suelen hacerlo. Como por ejemplo, si no te coloca los EPP, será despedido. Una falacia de temor. O quizás usted que sabe seguridad si no ha estudiado esto. Estamos descalificando a la persona desde sus conocimientos. O por último, usted no quiere llegar a su casa después de trabajo, ni siquiera le hemos preguntado cómo quiere llegar a su casa y ya le estamos afirmando algo. Ya hemos pasado por diferentes falacias que podemos encontrar en nuestro entorno laboral. Ahora entendamos un poquito el pensamiento crítico y las falacias. Entendamos pensamiento crítico como un reconocimiento de procesos cognitivos biológicos, que busca un razonamiento y una argumentación, y eso lo hace por medio del lenguaje. Y ese lenguaje tiene procesos de inferencia, de deducción e identificación. Esto lleva a un razonamiento, que puede ser ordenado o riguroso. Este razonamiento lleva un proceso donde genera unas premisas y también una conclusión. Para esto encontramos algo que llama el silogismo, que es un razonamiento deductivo que hay donde posiblemente, si no hay una buena argumentación y no hay unas buenas evidencias, podemos caer en la parte de las falacias. Entendamos que el ser humano tiene la capacidad de expresarse por medio del lenguaje, ya sea de forma con argumentaciones afirmativas o negativas, ¿sí? Y eso llegando a hacer un encadenamiento coherente y generando una buena comunicación. Dicho lo anterior, quiere decir que cuando carecemos de evidencias o carecemos de conclusiones que son totalmente acertadas, damos paso a diferentes falacias dentro de nuestro diálogo y nuestra comunicación asertiva con algunas personas. Ya después de hablar un poco de las falacias, los tipos de esta, cómo la vemos en la parte de la seguridad en el trabajo, las diferentes argumentaciones de forma de falacia que nos presentan los trabajadores y nosotros mismos como prevencionistas, y también conocer un poco sobre el pensamiento crítico y las falacias. Ahora vamos a una conclusión sobre cómo el saber y reconocer esto permite que mi labor en la seguridad en el trabajo sea asertiva. Teniendo en cuenta que en la seguridad en el trabajo todos los días estamos en relación constante con nuestros trabajadores y con las demás personas que pertenecen a la empresa, no estamos exentos de que se pueda presentar ese tipo de falacias. Por eso es importante reconocerlas y tener siempre un argumento tanto para las personas cuando lo expresamos como para cuando no las expresan. Es bueno saber escuchar, es bueno saber esperar una argumentación o que nos complementen esa información que nos quieran dar para lograr así una comunicación asertiva. Las falacias en general no son malas, en realidad nos pueden llegar a ser útil para encontrar quizás vacíos o quizás situaciones donde debemos mejorar desde la parte laboral, desde la parte de comunicación y de esta forma buscar mecanismos que permita una buena convivencia o quizás también una buena comprensión de nuestros trabajadores en los lugares de trabajo. Y para concluir un poco este video, algo muy importante que aprendí es que siempre debemos de pensar antes de hablar y que cuando hagamos afirmaciones tenemos que tener sustentación de ellas para no incurrir en falacias y de esta manera no crear vacíos o buscar unas oportunidades de mejora en nuestros procesos.